Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Sean bienvenidos todos y todas. Gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer y me llena alegría el poder compartir nuevamente este espacio de aprendizaje y reflexión con cada uno de ustedes. Para las personas que se conectan por primera vez y aún no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Adrián Arevalo. Soy licenciado en Comunicación Social y formo parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Estaré acompañándolos en la conducción de los talleres junto a nuestras y nuestros especialistas en distintas temáticas que abordamos cada martes. Quiero enviarles un saludo muy especial desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles sinceramente por estar conectados una vez más. Muchos se preguntarán, ¿qué es la Escuela de Género y Desarrollo? Para quienes aún no conocen de qué se trata la escuela, les comento brevemente que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres, fortaleciendo sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias al apoyo de profesionales con una destacable trayectoria y un alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar a través de este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Cada martes, especialistas de distintas áreas comparten de manera voluntaria y desinteresada sus conocimientos, permitiéndonos aprender, reflexionar y generar conciencia en temas que realmente importan y que muchas personas necesitan conocer. Hasta la fecha, juntos hemos aprendido en 236 talleres, con la participación de más de 788.000 personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Gracias por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. No podemos continuar sin antes expresar nuestro agradecimiento, principalmente a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que gracias a él la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares, y a nuestra directora de la Escuela de Género y Desarrollo, Daniela Cabrera, quien impulsa y lidera este proyecto en favor de la educación, la salud y el desarrollo integral. Iniciamos un martes con un nuevo taller y en esta oportunidad en el taller número 237 de la Escuela de Género y Desarrollo denominado Lenguaje y Expresión en Medios Digitales y Televisión. Para este taller contamos con la participación de una especialista que ya se encuentra conectada desde el departamento de Cochabamba, Bolivia. Por favor, permítame presentarla. Ella es la licenciada Natalia Echazudalense. Ella es actual presentadora de televisión en ATV. También es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de Cochabamba. Tiene una licenciatura en Comunicación con un intercambio en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en México. También tiene una licenciatura en Cine Documental con intercambio en la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires, Argentina. Bueno, para ya agradecerle desde ya a la licenciada Natalia por acompañarnos y compartir sus conocimientos con todos nosotros. Para un mejor desarrollo del taller les pedimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Tenemos 45 minutos aproximadamente de exposición a cargo de la licenciada Natalia, como también 45 minutos aproximadamente de ronda de preguntas al finalizar el taller. Agradecemos su comprensión y colaboración. De esta manera damos inicio a nuestro taller ya con la presencia de la licenciada Natalia Echazú. Muy buenas tardes, Natalia, gracias por acompañarnos y bienvenida a la Escuela de Género y Desarrollo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriano? Muy buenas tardes a todos los que se han conectado, gente que nos visita también y que nos está acompañando desde el exterior del país. Estaba viendo algunos mensajitos desde Paraguay, también nos está acompañando y ya vamos a estar justamente revisando algunos mensajes que dejen en el chat. Muchísimas gracias a los organizadores también por esta oportunidad tan bonita de poder dar este taller y prácticamente poder compartir algunos conocimientos que yo he logrado aprender a lo largo de esta carrera que, bueno, ha sido un poquito larga. Ustedes se preguntarán, a ver,
¿De qué se trata el lenguaje y la expresión en medios digitales en televisión? Primero, si me logran ver correctamente, y también escuchar dirán, ¿por qué esta muchacha se vino con la polera de la selección de Bolivia a un taller tan serio? Pero bueno, para los que nos están viendo desde el exterior del país, hoy Bolivia juega un partido sumamente importante, prácticamente todo esfuerzo, toda energía suma para nuestra querida selección. Hoy seguro los bolivianos que nos están viendo, estaba viendo mensajitos de Tarija, Cochabamba, por supuesto, La Paz, Santa Cruz, que nos están acompañando, debe de estar con los nervios de punta, porque en unos instantes nada más, en realidad esta noche está jugando nuestra querida selección. Así que este también no solamente es por ser boliviana, por apoyar a la selección, sino también para compartirles que todo comunica. Así que de seguro ustedes no han visto un taller de alguien que se meta a dar justamente el taller con una polera de la selección de algún equipo, pero aquí van a acordarse de la primera. Todo comunica absolutamente y hoy vamos a revisar todos estos puntos que son tan importantes. Esta es la representación también de más de 12 millones de almas que hoy están esperando grandes resultados de este partido porque es nuestra última oportunidad para clasificar y llegar a este mundial tan lindo. Así que con las energías recargadas se siente un ambiente bien bonito en Cochabamba, en todo Bolivia en realidad. Así que vamos a empezar este taller tan importante. Vamos a hablar un poquito de lenguaje y expresión en medios digitales y televisión. Para eso, querido Adriano, me gustaría que me acompañes presentando este recuadro que justamente les he preparado a todos ustedes. Ideas punteadas, breves, para que ustedes lo tomen en cuenta. La idea de este taller es que sea bonito, dinámico y que ustedes también aprendan con algunos ejemplos. Muy bien, ahí vemos la portada. Sí podemos verlo, ¿no, Natalia? Sí, sí, está perfecto. Está Bueno, perfecto. Muchas gracias, Adrián. Muy bien, lenguaje y expresión en medios digitales y televisión. Vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Es comprender cuáles son las características tanto de los medios digitales, que engloba, por supuesto, el celular, las redes sociales, de todo lo que engloba las redes sociales, ¿no? TikTok, Instagram, Facebook y todas las existentes, y también la televisión, que ya es un medio un poco más serio. Y también cuál es la importancia de comunicar. De seguro muchos de los que nos están acompañando están muy interesados en el área de la comunicación, capaz estudiando comunicación social, otras personas que quizás se están animando justamente a hacer contenido para redes sociales. Sabemos que los medios digitales ahora es lo que está funcionando, es el futuro y todo lo que vemos en nuestro planeta se va a convertir en digital. Así que nosotros tenemos que aprender a vivir con la tecnología. Muy bien, te voy a pedir, Adri, que cambiemos la diapositiva, por favor. Vamos a empezar con lo básico, ¿sí? ¿Qué es el lenguaje en medios? ¿Qué es el lenguaje en medios? Muy bien, es la suma de palabras, imagen y emoción. ¿Qué es lo que cuenta aquí? No es cómo lo dices, sino no es qué dices, sino cómo lo dices, de qué manera lo dices, cómo haces sentir a tu público con lo que estás comunicando, cómo te ves y cómo haces sentir a la audiencia. En medios el lenguaje es multidimensional, que significa que tiene muchas dimensiones. Engloba el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el lenguaje audiovisual y el lenguaje emocional. Toda esa suma van a permitir que nosotros comuniquemos de manera óptima y que la gente, por supuesto, nos logre entender y captar nuestro mensaje. Bueno, la mayoría que nos está acompañando obviamente está en alguna universidad, alguna escuela y demás. Y sabemos que hay profesores que siempre se nos quedan grabados en la memoria. Si nos preguntan capaz cuál es el profesor más destacado del colegio, siempre nos acordamos de quien hizo dinámicas, de quien jugó con nosotros a manera de enseñarnos y muy pocos nos acordamos de los que normalmente ponían en la pizarra teoría, lectura de libros, solo lectura de textos, porque al final eso es lo que no queda, eso es lo que no comunica, eso queda a corto tiempo, queda para el examen, pero ya después nosotros nos olvidamos. Pero si nos preguntan de los profesores que han sido destacados, de seguro estamos pensando en aquellos que nos han hecho jugar alguna dinámica, que quizá con un ejemplo de la realidad nos han enseñado algo sumamente importante. Y eso es lo que necesitamos lograr nosotros. La comunicación es fundamental, no solamente para quienes son licenciados en comunicación social o quienes se están preparando justamente
para desenvolverse en el mundo de la comunicación. Absolutamente todos necesitamos saber de comunicación, saber las características, cómo manejar la comunicación de manera eficiente. Imagínense, alguien que vende algunos productos. No puede venderlo de manera eficiente si no es que sabe comunicar su mensaje, si no vende su charque, como decimos los bolivianos. Entonces, prácticamente el saber comunicar, el saber llegar al público hace que nosotros seamos grandes profesionales. Así que comunicar es la clave para absolutamente todo. Cualquier profesión, cualquier rubro se basa plenamente en la comunicación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Comunicación e impacto. En los medios la regla es bastante clara. No gana el que más sabe, gana el que mejor comunica. Porque el público no solo recuerda los datos, el público recuerda las sensaciones y las emociones. ¿Cómo nos hace sentir la persona que nos está explicando algo? ¿Qué energía es la que comunica? A ver, no es lo mismo que venga alguien y trate de enseñarnos de comunicación sentado, aburrido, mirando a veces el celular o demás cosas, nos aburre a nosotros, porque prácticamente ya de por sí crear un ambiente digital y lograr conectar con el que está detrás de la pantalla es difícil. Imagínense eso. Sumándole una mala energía y sumándole de que no sabes captar al público. Eso va a ser sumamente difícil. Es por eso que la comunicación es tan importante para crear un impacto. Cada vez que ustedes necesiten dar un mensaje, siempre tienen que pensar en cuál es el impacto que yo quiero crear con ese mensaje que estoy dando. No solamente se trata de largar algunos datos que pueden ser sumamente importantes. ¿De qué sirve largar datos que son sumamente importantes si la gente no se queda con esa información que es tan valiosa? Así que es importante crear un impacto. Siempre cuando estemos dando un mensaje tenemos que pensar en cuál es el impacto. El medio obviamente cuenta y es fundamental, porque el mensaje tiene que llegar a través de las emociones. Nosotros cuando vemos nuestras novelas, nuestras series y demás, a ver, ¿qué es lo que destaca las series coreanas, no? Que nos hacen sentir mucho. A ver, los que han visto Escalera al Cielo, qué triste esa serie, qué triste esa novela, y todos nos acordamos de cómo nos ha hecho sentir. Cuando alguien nos dice, ¿alguien ha visto Escalera al Cielo? Sí, muy triste, me ha hecho llorar. Siempre estamos acordándonos de cómo nos ha hecho sentir las cosas. Entonces, lo que vale y lo que siempre se queda, no solamente en la cabeza, sino también en la percepción de la gente, es cómo nos hacen sentir. Un claro ejemplo, esta selección, que el último partido nos ha emocionado, nos ha puesto la piel de gallina y obviamente nos ha llenado la esperanza de volver a vivir un mundial después de prácticamente 32 años. Vamos a pasar el siguiente diapositiva, por favor, Adrián. Vamos a revisar un poquito ahora del lenguaje en la televisión. Vamos a aclarar algunas características que son bastante claves. El lenguaje de la televisión no es igual al lenguaje de las redes sociales. Eso tiene que estar clarísimo para todos nosotros. El lenguaje de la televisión tiene algunas características fundamentales. Hay una formalidad, una cierta formalidad controlada, se puede decir, ¿no? El presentador, el periodista, tiene que lanzar el mensaje con una cierta formalidad. ¿Por qué? Porque la formalidad genera credibilidad en la otra persona, genera que la otra persona te tome en serio y presta atención a lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que este periodista me quiere transmitir? Realmente la formalidad y la forma en la que le estamos expresando, con gesticulaciones y demás, hace que la gente nos crea que lo que estamos diciendo es creíble. Eso es algo destacado, sin lugar a duda, del ámbito de la televisión, porque todos prácticamente lo que dice el presentador de noticias lo creemos. Muy poca gente cuestiona realmente qué es lo que dice y si realmente es cierto, porque lo que da y lo que transmite es credibilidad. Claridad absoluta, siempre hay que ser bastante claros. De nada sirve saber tantos datos técnicos si no sabemos, como decimos en palabras informales, masticarlo. Masticar esa información para tratar de traducir y que la otra persona logre entender lo que nosotros estamos diciendo. Si nosotros somos expertos en cualquier área, sabemos algunos datos técnicos y unas palabras técnicas que la gente no va a entender. ¿De qué sirve emplearlas si la gente no te va a entender?
Una alta credibilidad sin lugar a duda y el lenguaje corporal preciso, movimientos que son bastante precisos en el mundo de la televisión, porque prácticamente ustedes saben que los periodistas, los presentadores saben que se están dirigiendo a millones de personas que los están viendo en televisión al aire. Es por eso que el público es bastante amplio, no tenemos un público objetivo, el público es bastante amplio, entonces hay que cuidar todos los tipos de acciones que nosotros tengamos, todas las palabras que vayamos a decir y por supuesto ser sumamente formales con lo que vamos y cómo lo vamos a decir. Vamos a pasar por favor a la siguiente diapositiva. El lenguaje digital. El lenguaje digital es prácticamente lo opuesto al lenguaje de la televisión. ¿Qué es lo que cuenta en el lenguaje digital? El lenguaje digital puede ser mucho más flexible para que las personas puedan desenvolverse, por supuesto, un lenguaje mucho más libre, cercano y dinámico. Algunas características importantes: es espontáneo, es cercano, es rápido, es interactivo, crea un storytelling visual y una conexión directa con el espectador. Elementos clave. A ver, la comunicación directa trata del uno a uno. Cuando nosotros nos grabamos, tratamos de grabar un videito, tenemos un público objetivo. A ver, estoy grabando este tipo de contenido para alguien que quizá, a ver, cocina, alguien que quizá quiera aprender a cocinar, pero que recién se ha independizado, quiere pasos sencillos para elaborar alguna comida. Entonces, como cualquier creador de contenido hace ese producto para un público en específico. Entonces, es como hablar un uno a uno. Un uso del lenguaje cotidiano, no podemos hablar prácticamente con tecnicismos. Esa es una similitud al lenguaje de la televisión, ¿cierto? No tenemos que hablar con tecnicismos muy rebuscados porque hace que la gente más bien se confunda, que la gente no te entienda lo que estás llegando a comunicar. Un ritmo un poquito más acelerado. Ustedes saben cómo es el scrolling. Las personas que yo creo que todos en realidad usamos TikTok, normalmente vamos pasando los videos y los que no nos llaman la atención, por lo menos en los primeros 5 segundos, le damos swipe, es decir, cambiar al otro video. Entonces, prácticamente nosotros tenemos 5 segundos para captar la atención de la gente, que la gente se enganche con nuestro contenido. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a decir? ¿Qué es lo primero que voy a lanzar? Sería, como decía algún profesor, empezar con patada voladora. Una frase, algo que te enganche, algo que te quede, una pregunta capaz para lograr que el espectador se quede viendo mi video. Por ejemplo, hay muchas personas que hacen sus videitos en redes sociales e inician: buenas tardes, hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañar. Ya pasó más de 10 segundos, ya te dieron swipe, ya cambiaron de contenido, ya no van a ver todo lo que está a continuación. Puede ser que la información que esté a continuación sea sumamente importante, valiosa, algo que va a cambiar prácticamente nuestras vidas, pero en los primeros 10 segundos no captamos la atención de la gente. Entonces, es decir, que no van a ver todo el contenido que hemos preparado. Entonces, ¿de qué sirve esforzarnos tanto, preparar, editar videos? Porque la gente que edita videos sabe que esto es muy complicado: editar el video, editar el contenido, qué vamos a decir y demás. Si en los primeros 5 segundos, en realidad 10, no captamos la atención de la gente y prácticamente no nos están viendo. Reducimos un montón nuestra audiencia. Así que el lenguaje en los medios digitales es importantísimo. Tenemos que ver cómo funcionan las redes sociales. Cada red social tiene una característica diferente. TikTok, Facebook, Instagram tienen una característica sumamente diferente. Entonces, nosotros tenemos que investigar un poquito cómo manejamos las redes sociales, pero también fijarnos cómo usan las redes sociales nuestros papás, nuestros tíos. Poner un poquito de atención, capaz de la mamá, no sé, le interesa otro tipo de cosas, primero lee la descripción. Nosotros capaz nos vamos directo al video, los papás leen la descripción, leen el mensaje, leen el texto, y eso es sumamente importante porque también estamos evaluando cómo consume la persona la información, y eso es fundamental. Redes sociales prácticamente, muchas personas lo están haciendo, la mayoría negocios, ¿no?, también que se han unido al mundo de las redes sociales y al mundo virtual. Y prácticamente en unos años, quien no tenga redes sociales prácticamente no existe. Eso es lo fundamental en el lenguaje digital, ¿no? Vamos a marcar ahora algunas diferencias que son bastante precisas en cuanto al lenguaje digital y en cuanto al lenguaje en televisión.
Vamos a cambiar, por favor, Adrián, de diapositiva. Ahí está un pequeño gráfico de cómo se maneja, ¿no? Estamos viendo cómo se maneja el tono, el ritmo y las interacciones, tanto en las redes sociales como también en la televisión. Algunas diferencias clave, y se los digo en palabras bastante sencillas. En cuanto al tono, en la televisión es un tono formal y en lo digital es un tono más cercano. Ritmo. ¿Cómo es el ritmo? En la televisión es un ritmo medio. Estás tratando de explicar algo y obviamente explicar un contexto de la manera más completa posible. En cambio, en lo digital, estás buscando explicar algo de manera rápida. Primero, buscamos el gancho, enganchamos al que está viendo nuestro video y posteriormente vamos explicando nuestro contenido. Pero sabemos que los videos que la gente se queda viendo no puede ser más de un minuto, así que tenemos que ser bastante rápidos con nuestro ritmo. Interacción. En la televisión sabemos que la interacción es bastante baja porque no recibimos una retroalimentación enseguida de la persona que está viendo, ¿no? Y en lo digital la interacción es bastante alta. En cuanto a la estructura, en la televisión obviamente ustedes saben que existen los guiones, que todo el contenido es guionizado. En cambio, en lo digital no todo es guionizado, puede ser más flexible, puede ser más improvisado. En cuanto a la credibilidad, iba a lo que les mencionaba al principio, ¿no? En la televisión tiene una reputación alta institucional. En cambio, en lo digital es una credibilidad alta, pero es personal. Todo lo que nosotros digamos en las redes sociales va en nombre personal, no está marcando la opinión, la forma de pensar de mucho conglomerado, ¿no? Hoy los mejores comunicadores dominan ambos mundos, así que es importante que ustedes aprendan todas las características y cómo dirigirse al público en ambos mundos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a revisar un poco del lenguaje no verbal, que es uno de los más poderosos, por supuesto. Representa hasta el 60 o 70% del impacto, de lo que les hablaba al principio, del impacto de comunicar esos mensajes que son tan importantes. ¿Qué es lo que incluye? Incluye gestos, expresión facial, postura, mirada, energía, sin lugar a duda. En la televisión es, sin lugar a duda, algo bastante controlado y en lo digital es más natural. Ahí nosotros podemos mostrar cuál es nuestra personalidad, cómo hablamos, cómo nos dirigimos, pero por supuesto con una estrategia que nosotros la hayamos marcado y mejorado, porque de eso se trata, ¿no? De mejorar nuestra comunicación para lograr que nuestro contenido se entienda. Vamos a pasar al siguiente diapositiva, por favor. La comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? ¿Cómo logramos que el receptor entienda nuestro mensaje de manera clara y concisa? ¿Qué es lo que necesitamos? Primero, intención, claridad, conexión y sobre todo presencia. Presencia, por supuesto, para lograr transmitir nuestro mensaje. Decir mucho con pocas palabras. La intención, saber qué quieres informar. Informar, emocionar y persuadir. Si nosotros sabemos informar, emocionar y persuadir, prácticamente nuestro mensaje ha llegado de la mejor manera. La conexión, sumamente importante. Hablarle a alguien y no a todos. Es decir, eh, el uno a uno, lo que les explicaba al principio, ¿no? Hablar como estuviéramos hablando con alguien. A ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo entré a ATV, hubo muchos mentores, por supuesto, que me ayudaron a perfeccionar las técnicas periodísticas, que me ayudaron a escribir mejor mis notas, a redactar, a hablar, técnicas de locución y demás. Y uno de ellos siempre me decía, porque mi lenguaje era muy, muy formal, pero aburrido también, me decía, tienes que presentar la noticia como le estuvieras contando algo súper importante a tu mamá, algo que has visto en el periódico y le quieres comentar, le quieres compartir. ¿Por qué empiezas? Me decía. ¿Qué es lo más importante? El hecho, el hecho. Hoy juega la selección boliviana. No vamos a empezar con el antecedente, hace 32 años, no sé qué, no sé cuánto, el hecho. Hoy juega la selección boliviana.
Eso es lo que nos agarra, eso es lo importante y posteriormente vamos a desarrollar la noticia. Así que todo se tiene que resumir en eso, lanzar lo más importante primero para informar, para emocionar y para persuadir al público que me está escuchando. Hablarle a alguien, no a todos. Eso es lo que significa. Hablar a alguien en especial como estuviera contando algo muy preciso a una persona y lograr que ella conecte también conmigo. Porque nosotros ahí, y a la gente que les encanta escuchar los chismes, ¿por qué lo hacen con tanta intención, con tanta emoción? Y hace que la otra persona se quede, ¿no? Porque muy pocos chismes aburridos hay, la mayoría son chismes que te dejan ahí muy pegados, se puede decir, a lo que está contando alguien, porque la otra persona siempre lo hace con emoción. Nosotros imitamos, hacemos la característica, las muecas de la otra persona y eso es lo que nos retiene, lo que nos hace que la información se quede con nosotros y que nosotros estemos atentos a lo que esté diciendo. Ahí nosotros logramos conexión con la otra persona. Entonces, lo que tratamos de decir y ejemplificar es que ustedes tienen que buscar el uno a uno, siempre la conexión con la otra persona o en este caso con tu audiencia. La presencia, sumamente importante. Tienes que ser una suma de seguridad, energía y autenticidad. Seguridad en lo que estás diciendo. Si nosotros tratamos de comunicar algo que es un tema que nosotros sabemos a la perfección, pero estamos inseguros, estamos prácticamente balbuceando y demás, la otra persona dirá, ¿realmente estudió? ¿Es cierto lo que me está diciendo? Empieza a dudar de nuestro contenido y eso es lo que nunca tenemos que crear. Lo que necesitamos es que la gente se enganche con nuestro contenido y también sepa que lo que estamos diciendo es totalmente cierto. Entonces tenemos que decirlo siempre con la mayor seguridad, seguros de lo que estamos diciendo, de lo que estamos exponiendo. Para lograr seguridad es necesario estudiar nuestro tema, ¿no? O sea, no existe la seguridad si nosotros no estudiamos lo que estamos diciendo. El tema que vayamos a exponer, por ejemplo, en un video, en la televisión, es absolutamente todo. Tenemos que estudiarlo, tenemos que ver de qué trata, cuáles son los principios básicos. Todo, todo, todo. No va a haber mayor expositor que tú. Tú eres el que sabe toda la información. Si tú estás muy claro con lo que vas a exponer, has leído muy bien, entiendes el tema muy bien, la seguridad a veces viene por sí sola. La seguridad se marca porque no hay nadie más que sepa más del tema que tú mismo. Ahí es donde alcanzamos la seguridad. La energía. La energía siempre tiene que ser bastante alta para explicar cualquier tipo de cosa, ¿no? Si nosotros estamos capaz muy tímidos o no sabemos cómo explicar, balbuceamos, demás, hacemos que la otra persona también se desconecte, ¿no? ¿Qué energía más baja que tiene? Empiezan a dudar de nosotros también como si no transmitimos seguridad. Así que la energía es, sin lugar a duda, algo fundamental. Siempre tienen que ir con muy buena energía, tratar de conectar con el público, tratar de que todos también estén con la misma energía de escucharte. Y la autenticidad, sumamente importante. Yo sé que muchas personas tienen algún referente en el mundo de la comunicación. Todos exactamente lo tenemos. Y si no es en el mundo de la comunicación en sí, las redes sociales también son un referente. Muchos de nosotros, sin lugar a duda, tenemos un creador de contenido favorito. ¿Cómo nos quedamos viendo su video? ¿Cómo explica y demás? Hay muchos creadores de contenidos bolivianos que explican en muchas partes de la historia de nuestro país de manera tan clara, tan didáctica que nos engancha. Entonces, tienen una autenticidad, sin lugar a duda, evidente. Eso es parte de su personalidad, sin lugar a duda. Si nosotros queremos hacer ese mismo tipo de contenido, no tenemos que llegar a copiarlo o a imitarlo, porque sabemos que a él le funciona, pero es parte de su personalidad. Pero quizás nosotros no somos así. Entonces, lo que siempre tenemos que buscar es nuestra autenticidad, cómo somos nosotros y cuál es nuestra esencia. Nuestra esencia potenciada siempre va a ser lo que marque, no la imitación, porque la gente se queda con las personas que siempre son auténticas, que dicen las palabras de la manera más genuina y natural posible, no de la gente que quiere imitar a alguien que prácticamente ya hemos visto, ya lo conocemos y la esencia es algo que nunca se va a poder imitar. Así que lo que ustedes siempre tienen que buscar es autenticidad. Vamos a pasar por favor a la siguiente diapositiva. Errores comunes. ¿Cuáles son los errores más comunes?
La falta de intención, el exceso de información, la rigidez corporal y no adaptarse al medio. Algunas de las más marcadas. Falta de intención. Si nosotros no tenemos una intención para comunicar un mensaje, va a ser muy difícil que sonemos creíbles, que estemos seguros. Si estamos dispersos en lo que estamos diciendo, va a ser muy difícil que nuestro mensaje se llegue a captar. Así que nosotros tenemos que tener una intención. Un tip que les voy a dar en el momento que ustedes quieran exponer algo, grabar algún tipo de contenido, hacer un casting también para los que están muy metidos en este ámbito artístico, es escribir lápiz y papel. ¿Cuál es nuestra intención con lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Si tenemos una intención clara, sin lugar a duda, vamos a lograr potenciar y dar de mejor manera nuestro mensaje. Ahora, el exceso de información. Puede ser que existe un tema que abarca muchísimas áreas. Tenemos que exponerlas, pero prácticamente nosotros tenemos que resumir y ver cuáles son las partes más importantes. ¿Qué es con lo que yo quiero que el público se quede? Porque prácticamente puede haber mucha información, pero siempre va a haber lo más importante. Entonces, ¿qué es con lo que quiero que el público se quede? Entonces, hacemos un hincapié en aspectos bastante específicos, bastante peculiares, y los vamos desarrollando para que el público nos pueda entender. En cuanto a la rigidez corporal, a ver, ahí va el todo comunica, el lenguaje no verbal también. Si nosotros estamos rígidos, tímidos, yo sé que a veces cuando estamos tímidos normalmente tratamos de agarrarnos las manos, ponerlas abajo, mirar abajo y demás. Y son ciertas gesticulaciones que también hace que no conectemos con el público. La rigidez corporal es uno de los errores más comunes. Hay gente que es muy capísima hablando, explicando, pero tiene una rigidez corporal que impide que también logre conectarse con la audiencia. Así que nosotros tenemos que ser libres en cuanto a movimientos, expliquemos con las manos, recursos, gesticulaciones. A ver, si estoy hablando de algo sumamente alegre, estoy hablando de la selección boliviana del último partido, ¿qué tengo que transmitir? Entusiasmo, nerviosismo, alegría. O sea, tengo que transmitir lo que se siente estar viendo un partido. Y por otro lado, si nosotros estamos hablando de una situación bastante triste, bastante conmovedora, no sé, algunas noticias de seguridad, que es lo que normalmente impacta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un lenguaje ya más formal, ¿no? Diferente cara, diferente gesticulación. No podemos estar en modo neutro, cada emoción es distinta. Entonces, practiquemos eso en casa, practiquemos tratar de transmitir los mensajes con diferentes emociones, diferentes situaciones y diferente tonalidad. Ustedes van a ver que practicando una misma noticia con diferentes tonos hace que todo este asunto cambie por completo. Ahora, el siguiente punto. No adaptarse al medio. También es uno de los errores más comunes. Lo que nosotros tenemos que encontrar y tenemos que lograr comprender es nuestro medio, describir nuestro medio. A ver, ¿cómo es el medio que nos está viendo? ¿Cómo es la población boliviana? ¿Cómo capta los mensajes? ¿Qué tipo de contenido le interesa? Tenemos que conocer también a nuestro público, cómo llegamos a nuestro público boliviano, porque de seguro algunos contenidos, algunos mensajes, y yo sobre todo lo he visto en el mundo del stand-up, para quienes les guste, los chistes, las interacciones y demás, no son iguales en Bolivia que en Paraguay, por ejemplo, que en México, pero es uno de los más cercanos sin lugar a duda, pero aún más lejos. Gente que viene de Europa no es lo mismo, es totalmente diferente. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en nuestro medio, en nuestro público, en nuestro contexto y en base a ello, por supuesto, elaborar nuestro guión y elaborar nuestro discurso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Algunas claves profesionales. A ver, en televisión, una clave profesional es dominar la cámara, mirar como si fuera una persona. Yo trabajo hace aproximadamente 3 años en ATV y he recibido muchísimos invitados, personas a las que he hecho entrevistas y no todos están acostumbrados a la cámara. Entonces muchos al momento de iniciar, antes de la entrevista me estaba hablando perfectamente, me cuentan la situación, cómo se sienten y demás.
pero al momento que salimos al aire se quedan totalmente helados, no pueden hablar, no pueden armar una oración, no pueden armar una palabra, porque no están acostumbrados, ¿no? Entonces, si nosotros queremos pertenecer al mundo de la comunicación, nosotros estamos proyectando ser parte de la televisión o de cualquier medio, tenemos que saber conectar con la cámara y dominarla. Ahí engloba también hacer algunas pausas cuando estamos hablando, transmitir el mensaje claramente y todo lo que anteriormente lo hemos revisado. Controlar los silencios. Son poderosos los silencios. Los silencios pueden dar suspenso, los silencios pueden hacer reflexionar al público sobre algo. Y también cuando alguien está hablando tan seguidamente y de la nada hace un silencio, nosotros nos ponemos a pensar, o sea, también levantamos nuestras orejas, ¿no? ¿Qué está diciendo? Debe estar diciendo algo importante. Entonces, ponemos más atención a lo que está diciendo. Los silencios son sumamente poderosos cuando los sabemos usar. Las pausas estratégicas, sin lugar a duda, es algo importantísimo. Si nosotros estamos comunicando algo, siempre tenemos que poner un punto aparte, un punto seguido en todo lo que estamos llegando a comunicar. Sonreír con intención y no por nervios. Hay muchos cuando están bastante nerviosos sonríen todo el rato, dicen alguna oración, se ríen, tratan de explicar algo, se ríen. Pero eso no solamente hace que no tengan credibilidad a lo que estás diciendo, que la gente no te crea lo que estás diciendo, sino también denota tu nerviosismo, cuán nervioso estás exponiendo, cuán nervioso estás diciendo algo y cuán nervioso estás al vender tu idea. Así que si sonreímos y si obviamente tratamos de llenar de energía un tema que es bastante jovial, bastante ameno, tenemos que tratar de sonreír, pero de una manera intencional y natural, sin lugar a duda. En cambio, en lo digital, algunas claves para tratar de conectar con el público en el ámbito digital. Nuestro gancho, como lo habíamos mencionado, son en los primeros 5 segundos. Hablar directo, uno a uno, tú, a alguien. Estoy hablando, estoy tratando de comunicar algo a alguien, estoy tratando de vender algo a alguien, estoy tratando de persuadir algo a alguien, ¿no? Siempre enfocarnos en una persona, en un tú. Usar emociones reales lleva a que lo que anteriormente hemos expuesto, ser auténticos, ser bastante naturales con nuestras emociones y tratar de conectar con el público. Y también ser breve, pero impactante. Necesitamos ser breves en lo que estamos diciendo, para eso necesitamos ser claros y concisos para que también la gente pueda lograr ese impacto que nosotros necesitamos comunicar, como lo habíamos explicado en la primera diapositiva. Vamos a cambiar, por favor, de página y vamos a ver un poquito la psicología de la audiencia. A ver, ¿cómo se comporta la audiencia? La audiencia decide en segundos y conecta con autenticidad. La audiencia es prácticamente nuestros jueces. Lo más difícil, lo que tenemos que convencer. La audiencia decide en segundos si te va a escuchar o si no te va a escuchar, si te va a creer o si no te va a creer. Confía más en lo emocional que en lo racional. Va a ver cómo le estás haciendo sentir y en base a ello va a evaluar el contenido y el mensaje que tú le estás transmitiendo. Además de conectarse con autenticidad. Así que el público es bastante sabio. Siempre sabe lo que está buscando, siempre sabe la información que necesita y sobre todo a veces el público boliviano es bastante difícil, ¿no? Porque es muy exigente, a veces no se puede contentar a todos y eso tenemos que saberlo y ser conscientes de ello. Pero si nosotros estamos haciendo el trabajo de la mejor manera posible, eso quiere decir que las personas que no están conectadas es porque no están de acuerdo con las ideas, no porque tú estés comunicando el mensaje de mala manera. ¿Alguna regla clave? La gente no sigue expertos, la gente sigue a personas que sienten reales. Por eso sucede este fenómeno que los youtubers, los influencers y demás en las redes sociales tienen mucho más seguidores, mucha más fidelidad de la audiencia que gente que obviamente se ha preparado durante largos años en cualquier tipo de carrera, gente que ha estudiado un tema a profundidad y demás, pero paradójicamente, porque esto es algo paradójico, lo digo, porque no significa que esté bien o mal, que este tipo de gente que se siente real es la gente que más conecta y que mayor fidelidad y credibilidad logra en el público que otras personas que han logrado estudiar un montón de años, pero que no han sabido transmitir su mensaje. Entonces, la idea.
¿Cuál es? Que nosotros, aparte de saber nuestro tema, de ser los capísimos y ser los profesionales, también sepamos transmitir esa idea. ¿Para qué? Para que este contenido se transmita con intención y con credibilidad, que sin lugar a duda es algo bastante importante. Si alguna vez, como lo decíamos, la audiencia es bastante exigente, si alguna vez a nosotros nos pescan alguna mentira, alguna información que hemos dicho falsa en redes sociales, como se dice en palabras populares, nos van a funar, es decir, nos van a cancelar, van a tratar de bajonearnos con todos los comentarios negativos que puedan. Así que nosotros también tenemos que ser conscientes que no solamente salir en redes sociales, ¿no? Que también necesitamos tener un contenido de valor para lograr exponer y que a la gente le sirva. En eso consiste nuestro lenguaje y saber cómo expresarlo. Vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a hablar un poquito ahora de la marca personal. La importancia de la marca personal, sin lugar a duda, tu lenguaje define tu identidad y genera confianza y autoridad. Todos, absolutamente todos, es importante que creemos una marca personal. Nos va a servir para absolutamente todo. Sea lo que sea que hagamos, necesitamos tener una marca personal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que también refiere la marca personal? La reputación personal. Absolutamente todas las personas tienen una reputación, sepan o no sepan, sea cierto o no sea cierto. Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar es crear una marca personal que la gente me reconozca por algo que yo hago bien, porque esa es la intención, ¿no? No que alguien nos reconozca por algo que hago mal, que también obviamente se da en nuestro contexto. Entonces, crear una marca personal creíble, bastante creíble, para que nuestro lenguaje defina nuestra identidad. Si nosotros tenemos una marca personal, vamos a crear un valor bastante grande. A ver, si se ponen a pensar en la mayoría de los creadores de contenido, ¿qué es lo que venden? No venden la publicidad. A las empresas no les interesa la publicidad o el contenido que está haciendo, les interesa quién lo está haciendo. No es lo mismo una persona natural que llegue a exponer algo que un creador de contenido muy famoso. Por ejemplo, aquí en Bolivia o a nivel internacional, no es lo mismo que Luisito Comunica sea contratado para un video y obviamente para exponer un tema, un contenido, vender una marca y demás, que sea otra persona natural, ¿no? Porque ahí lo que cuenta y lo que pesa es la marca personal. Lo que ellos tienen es marca personal consolidada y eso es lo que tratamos de vender a todo el público. Así que es, sin lugar a duda, imprescindible e importante que nosotros creemos nuestra marca personal propia en base a todo lo que les he mencionado, ¿no? En autenticidad, en saber cuál es nuestro contenido, cómo queremos desenvolvernos en redes sociales y cómo queremos lograr transmitir nuestro contenido. Vamos a cambiar, por favor, a la siguiente diapositiva. Frases poderosas. A ver, comunicar también es generar impacto y las emociones perduran. Comunicar no solamente es hablar, también es generar impacto, generar emociones en las otras personas. En televisión interpretamos, pero en digital conectamos. Esa es la desventaja de la televisión. No tenemos una retroalimentación inmediata. La televisión y la señal está al aire. Nosotros no conocemos qué es lo que está pensando el espectador. ¿Cuáles son las vías de comunicación instantánea? Las redes sociales han llegado a nuestro mundo digital a tratar de democratizar la información. Nosotros tenemos acceso a cualquier clase de información y también tenemos una mayor libertad de expresión, porque todos pueden grabarse un video y opinar respecto a de algún tema, ¿no? Entonces, sabemos que ese es el impacto que está durando y las emociones que están perdurando sin lugar a duda. El lenguaje es nuestra marca. Sabemos que todo lo que estamos diciendo suma a nuestra reputación, suma a lo que la gente va a pensar de nosotros sin lugar a duda. Y la audiencia no recuerda palabras, la audiencia siempre recuerda emociones. Eso, eh, si hay algo que se tiene que grabar de este tallercito, es eso. La audiencia no recuerda palabras, la audiencia recuerda emociones. Así que lo que importa es cómo tú haces sentir a tu audiencia con la información que le estás dando. Cómo manejas todo el lenguaje para que tu audiencia sienta y conecte realmente contigo. Vamos a pasar, por favor, de diapositiva y vamos a llegar a algunas conclusiones de todo lo que hemos revisado.
A ver, dominar el lenguaje en medios significa adaptarse al canal, controlar nuestra expresión, conectar emocionalmente, adaptarse a nuestro medio, conocer nuestro medio, entender nuestra audiencia y cómo le llega la información a nuestra audiencia. Muy diferente a cómo nosotros entendemos. Tenemos que, sin lugar a duda, estudiar a nuestro público y saber cómo se comporta nuestro público. Conectar emocionalmente todos los mensajes que lleguemos a transmitir en absolutamente todo, tiene que llegar a conectar con el público. Y el poder, por supuesto, está en cómo transmites esa información, porque no es qué dices, sino es cómo lo dices. Y el verdadero poder no está solamente en el contenido, está en cómo estamos transmitiendo la información que, por supuesto, tratamos de vender a nuestro público. Sin lugar a duda, la comunicación es fundamental en absolutamente todo. No hay ningún rubro que se salve de la comunicación. Si nosotros somos buenos oradores, si nosotros llegamos a conectar con el público, logramos vender absolutamente todo. A ver, los periodistas te están vendiendo una información. La gente de la televisión también te está vendiendo una idea. Pero si tú te dedicas al mundo comercial, también estás vendiendo algo. Así que lo que tratamos de que se nos quede en la mente es que nosotros estamos vendiendo nuestra palabra. Y por lo tanto, tratemos de que sea lo más limpia, lo más pulcra y lo más auténtica posible. Así que de esta manera vamos a finalizar todo lo que les quería explicar y vamos a pasar, por favor, Adrián, al momento de las preguntas. Muchísimas gracias, Natalia, por brindarnos este importante taller sobre comunicación, lenguaje en medios digitales, como también en la televisión. Quiero agradecerte y también resaltar el apoyo boliviano a nuestra selección, que de igual manera nuestro hermoso país juega, bueno, debuta su último partido para poder clasificar al Mundial. Esperamos tener todas las vibras presentes para poder obtener el mejor resultado. De esta manera vamos a, por favor, Natalia, a continuar con las preguntas. Para nuestros participantes que se conectan en nuestro Zoom en el que estamos ahorita, por favor, les pido que levanten la mano para poder habilitarles el micrófono y así poder responder sus preguntas. Como también a nuestros participantes de Facebook que puedan realizar sus consultas, que nos dejen en nuestro chat y nuestro equipo va a comunicarse, va a transmitirnos la pregunta. Bueno, mientras esperamos que lleguen nuestras consultas a nuestro Zoom, Natalia, por favor, tenemos ya unas cuantas preguntas en Facebook. Y de Angie Jiménez nos dice, mencionaste que el público recuerda más las emociones que la información. ¿Cómo podemos lograr eso en una presentación sin parecer forzados o pocos naturales? Nos dice Natalia. Oh, ¿está apagado el micrófono, Natalia? Perdón si lo podemos habilitar. Ahora sí me logran escuchar. Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les había mencionado en algún momento de la exposición, estudiar y dominar nuestro tema. Ponernos un espejo y tratar de explicar al espejo el tema que nosotros vamos a exponer. Nosotros somos las personas quienes mejor nos juzgamos. Entonces, al espejo, yo me sueno creíble, yo creería lo que me está hablando esta persona, yo creería cómo estoy conectando con esta persona. Y lo emocional no trata de ser forzado, ¿no? Porque la autenticidad es clave, sin lugar a duda. Lo emocional trata de transmitir la información con intención. Por eso les decía, leamos una misma noticia en diferentes tonos. Leamos tristes, leamos enojados, leamos felices, leamos en todos estos tonos y veamos cómo hablarlo en cada uno de estos tonos conecta con la otra persona. Ahí es donde se muestran las emociones. Si estamos hablando de una cosa bastante lamentable, por ejemplo, si queremos mencionar un hecho de inseguridad, algún homicidio, alguna cosa que es bastante contundente y bastante fuerte, tenemos que tener, obviamente, el tino para lograr transmitir este mensaje, ¿no? En cambio, si estamos hablando de la selección boliviana, que es algo bastante alegre, así que la emoción viene por sí sola, leyendo solamente el contenido que nosotros queremos vertir. Muchísimas gracias, Natalia, también y a nuestra participante por realizar su consulta. Les recordamos a todos nuestros participantes que deseen hacer sus consultas, por favor, levanten la mano en nuestro Zoom y vamos a habilitarles el micrófono. Rápidamente tenemos una consulta, Natalia, vamos a habilitar el micrófono de Eric Limachi Loaiza. Muy buenas noches, Eric, ¿desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor?
Sí, buenas noches. Muy interesante el tema que se trató. Bueno, la pregunta es la siguiente. Bueno, son dos preguntas que quisiera realizar. La primera sería ¿cómo conceptualizaría o cómo define la comunicación? Uno. Y en función a la respuesta, eh, quisiera que no, me responda si considera que la televisión, la radio, la prensa es un medio de comunicación, por favor. Muy bien, vamos a responder, Eric, la primera pregunta. Muchísimas gracias por tu consulta. ¿Cómo defino la comunicación? La comunicación es un ecosistema donde interactúan, sin lugar a duda, varios individuos y varios subsistemas que son más chiquititos, es decir, un intercambio de información. La comunicación no solamente se trata de la persona que emite el mensaje, el canal, el mensaje que emite y el receptor. Esa es una comunicación lineal que prácticamente se ha expuesto hace muchísimos años, pero ha habido otros teóricos que han replanteado ese concepto de comunicación. ¿Por qué? Porque ahora todo comunica, absolutamente todo. Vemos una imagen, comunica, vemos un video, comunica, absolutamente todo comunica. Si la cara que yo pongo, el lenguaje corporal que estoy poniendo al decir un mensaje, comunica también. Así que no siempre tiene que haber, por supuesto, un canal. Suficiente es la información que está dispuesta. Así que la comunicación es un sistema prácticamente que interactúa entre sí, porque absolutamente todo comunica. Ahora me voy a la siguiente pregunta. Si los medios como la televisión, la radio y demás son comunicación, si no me equivoco, ¿no? Son Un medios medio de comunicación, tradicionales. sí. Un medio de comunicación. Claro, bueno, evidentemente, ¿no? Desde hace muchos años ya han sido definidos como un medio de comunicación porque están esparciendo un mensaje al público y a la audiencia. Evidentemente son medios más tradicionales. A eso iba de las redes sociales, porque las redes sociales y la tecnología han venido a democratizar la información. Ahora no solamente es la gente que está en la televisión, los periodistas, los presentadores, quienes tienen derecho a expresar ideas y expresar información sobre todo. Cualquier persona, cualquiera de nosotros tiene derecho a grabar un video informativo y lanzarlo en redes sociales sin lugar a dudas. Así que sí, son medios tradicionales de comunicación, pero también han venido las redes sociales a unirse a ello. Muchísimas gracias a nuestro participante Eric por realizar su consulta y también a Natalia por responderla. Bueno, vamos a pasarnos a nuestro Facebook Live, por favor, y luego retornamos a nuestro Zoom. Tenemos una consulta de Stephanie Córdoba que nos dice, querida Natalia, ¿cómo manejas los nervios o bloqueos al momento de comunicar en vivo? Tú que, bueno, eres presentadora y siempre estás al vivo en todo momento. ¿Cómo logras poder relajarte? ¿Cuál es tu secreto, tu tip, tal vez, Natalia, de no solamente hablar en la televisión, sino hablar con la gente, en una exposición, frente al público, con los pacientes, con los padres de familia? Adelante. Muy bien, bueno, no hay un secreto, sin lugar a duda. El secreto es la práctica y todo esto es un proceso. Yo cuando entraba a la televisión, por más 5 años que haya tenido licenciatura de comunicación social, no me garantizaba no equivocarme. La gente siempre se va a equivocar, los presentadores siempre se van a equivocar. No te garantiza no equivocarte, no te garantiza no sentir nervios, ¿no? Porque si eh, estás diciendo un mensaje con mucha seguridad, estás de acuerdo con lo que estás diciendo, sí, estudiar el tema te va a quitar cierto tipo de nervios que no saber el tema y te va a aumentar mucha más seguridad, pero todo es práctica. Yo creo que si nosotros hacemos, entre más cantidad de videos grabemos exponiendo algo, menor va a ser nuestro nerviosismo. Entre más veces nosotros nos expongamos al público frente a cientos, primero una docena, después cientos y después miles de personas exponiendo un tema, menos van a ser los nervios y nosotros vamos a lograr dominar todas estas técnicas de oratoria para lograr conectar con el público. Así que sin lugar a duda, todo es práctica y tratar de conectar con lo que estamos diciendo. Muchísimas gracias, Natalia. Increíble tu respuesta, te agradezco. Vamos ahora a volver a nuestro Zoom y vamos a habilitar el micrófono de Claudia. Muy buenas noches, Claudia. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Nuevamente habilitamos ahora sí, Claudia, adelante. Muy buenas noches.
Bueno, la pregunta que tenía, si bien se dijo que ganar es hacer una mejor comunicación, ¿cómo haría esa comunicación y cómo ganaría esa confianza? Creo que también se relaciona a la anterior pregunta, pero esa era, ¿no? Si uno de los tips era hablar frente al espejo, ¿cómo sería otra manera, ¿no? De ganar esa confianza. Muy Sí. bien, muchísimas gracias, Claudia, por tu pregunta. Bueno, la confianza, sin lugar a dudas, se gana entrenando. Nosotros tenemos que entrenar nuestra oratoria para adquirir mayor confianza. La técnica del espejo solamente es un pequeño tip para las personas que dicen, pero yo no tengo a nadie a quien exponer, pero nadie me va a escuchar, estoy solo en casa. Bueno, tienes para exponerte a ti mismo, tienes el espejo, por supuesto, pero la confianza, obviamente, nosotros la ganamos con la seguridad. Es importantísimo lo que les decía al principio, estudiar, conocer y dominar nuestro tema. No se trata solamente de una leída. Y háganse un autoexperimento ustedes mismos. Traten de, lean un tema nuevo, una página de cualquier tema nuevo que no sepan en absoluto. Lean una página y traten de exponer a los 5 minutos. Van a ver cuán diferente es que si leen la misma página, estudian, buscan algunos conceptos que no entiendan, que les parezca interesantes y expanden esa información que tienen en su hoja y lo exponen 2 horas más tarde. Van a ver cómo cambia la seguridad que ustedes tienen al exponer el tema y que ustedes tienen al transmitir esa información. Ahí es donde nosotros nos creamos la confianza. La confianza está en mí misma porque yo sé que no hay otra persona en este ambiente. Obviamente en el exterior sí hay, pero en este ambiente no hay otra persona que sepa mejor el tema que yo, porque la capacitada soy yo. Y ahí trata de dominar lo que vamos a transmitir. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, vamos a volver a nuestro Facebook Live para realizarla o para transmitirte una otra pregunta. De Fernando García. Nos dice, desde tu experiencia, ¿cuál es el error más común que ves en las personas que ya tienen conocimiento, pero no logran comunicar con impacto? Nos dice Fernando. Muy bien, Fernando, gracias también por acompañarnos en este taller virtual. Creo que el error más común de las personas que saben su tema, que conocen su tema, que dominan su tema, son sus habilidades de oratoria. Y eso es práctica, eso es practicar, eso es estudiar un poquito y nosotros tratar de ponernos en práctica. Si ya dominamos el tema, si ya sabemos el tema, practiquemos las técnicas de oratoria y locución. Primero, exponer nuestro tema. Segundo, tratar de lograr credibilidad con la otra persona. Entre mayor veces, mayor cantidad de veces nosotros hagamos y expongamos ese tema, mejor lo vamos a hacer sin lugar a duda. Es importante exponer también frente a otra persona que no sea nuestra mamá que nos diga, está muy bonito, hijita, ¿no? Sino frente a otra persona que sea muy crítica con nosotras y nos pueda dar una opinión objetiva. Eso sin lugar a duda es un reto para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo me expongo yo frente a un desconocido? Pero si ya tienes la capacidad, si ya estás dando ese pasito de exponerte frente a un desconocido, estás con la mitad del camino recorrido. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, ya para cerrar las rondas de preguntas, tenemos una pregunta que estamos leyendo en nuestro Zoom de la doctora Liliana Araque. Y bueno, te hace una consulta, Natalia. Muy buenas noches, licenciada. Una pregunta ¿qué me podría recomendar para mejorar la buena pronunciación de las palabras? Porque a veces me trabo un poco la lengua, por decirlo así, y a veces digo las palabras mal. Si existe algún ejercicio para mejorar, sería de mucha ayuda. Muchas gracias, nos dice la doctora Liliana. Bueno, muchísimas gracias, doctora, también por conectarse. A ver, existen varias técnicas. Les voy a enseñar una de las básicas que he logrado aprender en este tiempo en televisión. Algunos entrenadores vocales que también nos han ayudado a mejorar nuestra pronunciación es el lapicito. Es decir, agarremos un lápiz, un lapicero y pongámonos acá, al borde de la boca y tratemos de agarrar algunas hojas y leer oraciones, leer cuentos, leer lo que ustedes quieran, pero lean con el lapicero al borde. ¿Qué va a hacer esto? Que ustedes mejoren la dicción y la pronunciación. Quizás se te trabas o demás porque estás un poco nerviosa, pero también puede ser porque no estás modulando bien las palabras y porque no estás gesticulando. Entonces, un tip que para mí es básico y me ha ayudado es poner un lapicito y leer todo un párrafo y que
la otra persona o tú misma logres entender lo que estás hablando, ¿no? No tienes que balbucear. Así abriendo la boca tienes que entender lo que estás diciendo. Y otro tip que también sería es practicar un poquito la modulación y tratar de hablar. Expandiendo la boca. Si ustedes ven algunas técnicas de cantantes que a veces nos enseñan a nosotros los presentadores, es tratar de expandir la boca y masticar, como decía algún profesor, masticar las palabras, masticas las palabras, abres lo más que puedas y de seguro estas técnicas que son bastante sencillas te van a ayudar de alguna manera en lograr modular y proyectar mejor tu voz. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, rápidamente te transmito otra consulta de Facebook de Héctor Kadir Encinas. Te hace una pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué medida los medios digitales contribuyen a la construcción de la opinión pública? Gracias, nos dice Héctor. Muy bien, Héctor, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, las redes sociales, sin lugar a duda, no solamente han creado información, sino que también crean desinformación, pero contribuyen a una democratización de opiniones. La opinión pública, sin lugar a dudas, se construye en redes sociales. Si nos fijamos en algo que ha pasado hace unos días nada más, las elecciones subnacionales, las opiniones públicas, mejor dicho, sobre algunos candidatos ha sido lo que ha contado y lo que ha prácticamente dado el veredicto final para que algunos indecisos tomen la decisión sobre quién votar, qué dice la gente, qué es lo que opina respecto a algunas personas. Así que sin lugar a duda, la opinión pública es bastante fuerte en redes sociales. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, rápidamente vamos a responder algunas consultas que nos dejan en nuestro chat, que de seguro nuestros participantes tienen el miedo también de poder consultarlo mediante el micrófono. De Claudia nos hace una consulta. ¿La imagen personal también sería un refuerzo, Natalia? Sin lugar a duda, nosotros tenemos que cuidar siempre, siempre nuestra imagen. Y esto no se trata de a mí no me gusta arreglarme mucho, a mí no me gusta maquillarme mucho. No se trata de eso. En realidad se trata de cuidar nuestra imagen, de cuidar cómo nosotros estamos presentándonos frente a las demás personas. La primera impresión siempre es fundamental. Es algo bastante cliché, pero realmente es algo bastante cierto. La primera impresión que nosotros causamos en las personas es lo que cuenta. Si nosotros vamos con una imagen elegante a decir, a exponer un tema bastante fuerte, es sumamente diferente que nosotros vayamos a una exposición seria con un buzo y con una capucha, ¿no? Entonces, siempre tenemos que cuidar, uno, nuestra imagen personal, nuestra limpieza personal, y perdón que se los diga así, pero la higiene personal es fundamental para que la otra persona tenga una opinión distinta a ti. Entonces, siempre tratar de estar lo más pulcros, ordenados posibles también en nuestro vestuario. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, ya para cerrar nuestra ronda de preguntas, hay una consulta más de Talita en nuestro chat del Zoom que, bueno, te consulta Natalia. Buenas noches, tengo una pregunta. Si estoy hablando con público presente de manera virtual y también presencial, ¿qué recomendaría para turnar adecuadamente la mirada a la cámara o al público para no desconectar con ninguno? Muchas gracias, nos dice Talita. Muy bien, Talita. Creo que este mundo virtual también de alguna manera ha imposibilitado que las personas lleguen a conectar de manera directa como crea este ambiente presencial, ¿no? Y ahí las habilidades de captación, de enganche, de oratoria tienen que ser un poquito más grandes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos que exponer un tema, tenemos que definir un horario establecido. Por ejemplo, la gente no puede prestar atención y concentrarse en un tema fundamental más de una hora. Es por eso también que este taller son 45 minutos, porque si yo les hablo con la misma energía, con lo mismo que ustedes quieren en 2 horas, ustedes me van a dejar de escuchar en algún momento, porque el cerebro humano está configurado así. Solo podemos prestar atención y concentrarnos en alguna cosa plenamente en un cierto periodo de tiempo. Así que yo creo que la clave está en si tienes algún taller virtual o una exposición, reducir tu información lo más concisa y breve posible para que el mensaje llegue a transmitir mejor y que la gente te escuche. Muchísimas gracias, querida Natalia. Bueno, de esta manera culminamos con nuestras preguntas
Y bueno, ya para finalizar, por favor, Natalia, quiero que nos brindes tus últimas recomendaciones y también el compromiso de volver a tenerte en próximos talleres para poder hablar sobre diferentes temas de mucho interés también de nosotros, de la escuela de género, como también de ti, de lo que manejas, del ámbito comunicacional, de televisión, de redes y mucha otra oportunidad que vayamos a tenerte. Bueno, primero agradezco muchísimo a toda la gente que se ha conectado, gente que se ha conectado de otras ciudades. Sé que hoy día estamos bastante nerviosos, estamos con algunas actividades, pero qué lindo que se hayan tomado un tiempito para lograr aprender algo y compartir este espacio conmigo. A la gente también que nos está visitando en esta plataforma de otros países, muchísimas gracias por conectarnos. Espero sacarnos una fotito virtual grupal para llevarnos un pequeño recuerdo. Y bueno, el compromiso está ahí con ustedes para tratar de solucionar algunas inquietudes que tengan cuando quieran. Les dejo mis redes sociales, Natalia Echazú, estoy en Instagram, en Facebook, donde quieran, por si tienen alguna consulta más específica o quieren pedir algún tip. Yo siempre he dicho, quien no comparte conocimiento no aprende nada, así que es una ley de vida. Entonces, para cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier consejo, también están mis redes sociales, Natalia Chazú, estoy presente en todo lugar. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy.